Muy buenos días, amadas hermanas. Qué bendición tan grande es volvernos a encontrar un día más, un Shabbat más, para juntas seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy pues vamos a estudiar el capítulo 6 de Amós. En el capítulo 5 vimos que Amós lamenta la caída de Israel y llama a la nación al arrepentimiento. Aconseja buscar la justicia y la rectitud con la famosa frase: buscad al Señor y haced lo bueno y no lo malo, para que viváis. Así resume su llamado el profeta Amós para el pueblo de Israel. En el capítulo 6, el profeta Amós aborda la falta de compasión y la complacencia de los poderosos de Israel, destacando que su confianza en alianzas, recursos materiales es engañosa. A través de su mensaje, Amós busca sacudir a aquellos que se sienten seguros y a gusto en su situación, recordándoles que su riqueza y su posición no les exime de la responsabilidad de dar gracias a Dios, de darle cuenta a Dios. Su llamado al arrepentimiento es urgente, ya que la seguridad aparente los va a llevar a una caída inevitable. El tema que yo le he puesto a este capítulo es falta de compasión. Y bueno, ya con Biblias en mano, vamos pues a estudiar este capítulo verso por verso. Y vamos a tomar de los versículos de la traducción, tanto de la Reina Valera 1960 como la NTV y Palabra de Dios para Todos. Así que, amadas hermanas, con esta pequeña introducción, vamos pues al capítulo 6, versículo 1 de Amós. Y dice así el versículo 1: ¿qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? Y a ustedes que se sienten seguros en Samaria, son famosos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Bueno, aquí en este versículo habla específicamente para los que se habían enriquecido a costa de los demás, y comienza diciéndole qué aflicción les espera a ustedes, a ustedes. Y al hablar específicamente, porque dice qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén, está hablando específicamente de Jerusalén, o sea, del pueblo de Judá, de la casa del sur, específicamente, ¿sí? Y luego dice, y a ustedes que se sientan, y a ustedes que se sienten seguros en Samaria. Continúa, ustedes que se sienten seguros en Samaria. Son famosos, conocidos en Israel. Y la gente, dice, acude a ustedes en busca de ayuda. A los que sí se sienten seguros en el monte Samaria, pues es la casa de Efraín, ¿sí? Son las 10 tribus del norte. Y cuando dice, son famosos y conocidos en Israel, está hablando de los nobles, de los principales, que entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. ¿Por qué? Porque también Israel trató de hacer alianzas con el fin de tener seguridad política, haciendo alianza con las naciones extranjeras. Como lo vimos en Oseas, también en Joel, estos nobles y principales pusieron su confianza en los reyes y gobernantes y extranjeros, haciendo sus alianzas políticas en lugar de confiar en Dios. Y según Amós, era devastadora la opresión y la corrupción. Y el profeta aquí advierte que vendrán días de gran calamidad. La historia de Israel muestra que esta arrogancia y confianza en las alianzas humanas en lugar de Dios resulta un desastre, como la invasión asiria a la caída de Samaria. Y es tremendo porque aquí continúa diciendo el versículo 2: pero vayan a Calne y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la gran ciudad de Amad y desciendan a la ciudad de Filistea, de Gad. Ustedes no son mejores que ellos, y miren cómo fueron destruidos. Calne, cuando aquí habla de Calne, era pues una ciudad de Babilonia, una gran ciudad de Babilonia.
¿sí? Entonces los invita y dice, vayan y vean también en Hamad, vean que estas ciudades eran enormes, eran poderosas, ¿sí? Pero ellos iban a que la vieran porque iban al verlas o recordarlos, ellos iban a ver lo que a esta ciudad les pasó. Entonces, Hamad, cuando habla aquí de Hamad, ¿sí? Hamad es lo que después se convertiría, y esto lo vimos en la introducción, se convertiría en Antioquía, que fue el lugar donde surgió el crecimiento de la comunidad y donde se les llamó por primera vez creyentes a los cristianos, como esto lo encontramos en Hechos capítulo 11, verso 25, que dice, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Verso 26, cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia y durante todo un año enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes se les llamaron cristianos. Entonces aquí el profeta Amós les invita para que vayan a estas grandes ciudades que están en el norte, en el oeste, y vean, ¿sí? Cómo fueron destruidas por causa de su soberbia. Y es lo que Dios le dice, que lo que le sucedió a estas naciones también le sucedería mucho más a Israel, debido a que su pecado era más grande. ¿Por qué? Porque ellos tenían la Torah. Ellos tenían la palabra del Señor dada por los profetas, ¿sí? Y Lucas capítulo 12, verso 48 nos menciona que a quien más se le ha dado, mucho más se le va a pedir. Y esto es un llamado para ti y para mí, querida hermana. A medida que recibimos más, ya sea en conocimientos, ya sea talentos o recursos, también se espera que usemos esos talentos, esos dones, esos recursos para bendecir a nuestro prójimo. Y continuamos con el verso 3 que dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Aquí la exhortación consistía en que Israel tratara de darse cuenta de lo que tenían esos pueblos como para que querer ser como ellos. Esos pueblos eran perversos, eran malos, como lo hemos venido estudiando. Siria era un pueblo terrible, los babilonios. Y tenemos nosotros la palabra, como incluso en ese tiempo, como lo vemos al rey David cuando escribe el Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero Israel no buscaba la ley del Señor, no buscaba, no buscaba meditar en los buenos consejos que el Padre le daba, sino que buscaba él acercarse cada día más a la silla de iniquidad. Pero ¿qué dice aquí el salmista David? Es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ellos no tenían que seguir los consejos, no tenían que seguir los ejemplos de las naciones, no tenían que imitarlos a ellos, sino que lo que tenían que hacer ellos era meditar en la ley del Señor. Como también hoy día a nosotras, el Señor nos llama a meditar en su ley, ¿sí? No solamente en un día, sino que de día y de noche. Nos llama a meditar, a reflexionar en su palabra. Y el verso, continuamos con el verso 4 que dice, ellos invitaban a las naciones, se acercaban más a la iniquidad, y dice, él continúa diciendo que el profeta Amós, en el verso 4, y duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos de rebaño, los novillos en medio del engordadero, duermen en camas de marfil. Esta era una época en que Israel era muy próspero. Literalmente tenían sus casas de marfil, o sea, de oro, o sea, las casas de ellos eran hermosísimas, ¿sí? Porque podemos también entender que el marfil es un material demasiado caro y por tantos robos, ¿sí? Por tanto
por tanta maldad que ellos cometían con los pobres, con los desvalidos. Los jueces y los gobernantes habían prosperado mucho a causa de los sobornos, ¿sí? Ellos querían, o sea, ellos tenían todo lo que querían, todo a toda costa, comenzando con el rey. Y ahí tenemos un gran ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso del rey Acab, cuando él deseó tener las tierras de Nabot y quiso comprársela, y porque Nabot no se las quiso vender, se puso muy triste, y bueno, y su esposa que era perversa, que era mala, una mujer terrible, ¿sí? Al ver triste a su marido por causa de las tierras de Nabot, mató a Nabot para que su marido, el rey, obtuviera esas tierras. Y así ellos obtenían lo que ellos querían a causa del soborno, a causa de la maldad. Entonces, lo que hacía Israel era terrible. Y luego dice aquí el versículo, y reposan sobre sus lechos. Cuando habla de reposar en sus lechos, la palabra reposar tiene que ver con soltarse sobre sus lechos, sobre sus camas, y la idea de ser liberales en el lecho, lo que conlleva pensar una inmoralidad sexual, perversidad en sus lujosas camas. Eso era lo que estaba pasando en esa época. Inmoralidad, busca de placer a toda costa. Y aquí Amós critica a los líderes que viven en lujo, disfrutando de placeres mientras ignoran el sufrimiento de los demás. Y de aquí podemos aprender nosotras, queridas hermanas, como esposas, como madres, como hijas, la importancia de ser conscientes que aunque la vida nos ofrezca comodidades, es esencial no olvidar a quienes están en necesidad. Nosotras somos llamadas a ser modelos, a promover la justicia y la solidaridad y compartir con los que menos tienen. Yeshua nos dijo que el que tiene dos túnicas, de una al que no tiene. Entonces debemos actuar con compasión y no olvidarnos de de los que menos tienen, de los que nos necesitan. Y continuamos con el versículo 5. Continúa diciendo aquí el profeta Amós, gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. La palabra gorgojean tiene que ver con algo más que cantar, es decir, con una especie de adicción a la música. Ellos tenían tal adicción a la música que se creían músicos tan magníficos como David. Estaban cantando todo el tiempo, buscando nuevos ritmos musicales por estar todo el tiempo en fiestas. Si analizamos un poquito más profundo, nos daremos cuenta que todo aquello que pasó en los tiempos de Israel es tan parecido a los de hoy, que estamos viviendo, donde especialmente la juventud, ¿sí? Lo que anda haciendo es imitar a los artistas, a los famosos, a los extranjeros y vivir como ellos. Esto lo estamos viendo. Y aquí hay una diferencia muy importante entre David y Israel, era que, por ejemplo, la diferencia era que David, ¿sí? Creaba canciones, salmos para alabar a Dios, jamás con la intención de ser imitador de nadie. Y así debería ser, porque en realidad no es malo inventar canciones o inventar instrumentos musicales como lo hizo el rey David. David inventó muchos instrumentos musicales como el salterio, como el arpa, como la flauta y todos estos instrumentos, la lira, el cuerno de shofar. Entonces, todo esto lo creó el rey David, pero el único motivo era alabar a Dios. Así que los músicos que aman a Dios deberían ser cabezas y no cola. ¿Por qué? Porque ellos deberían ser los músicos más talentosos y ser ejemplo para que los demás lo imiten. Sí, aquellos que no tienen conocimiento y lo que quieren es estar imitando. Sean pues, los artistas, sean los artistas del Señor, ellos puedan ser causa de imitación, que los jóvenes lo imiten,
al crear música, al crear instrumentos para seguir alabando al Señor. Pero tristemente no es así. Lamentablemente, una gran parte del sector de la iglesia cristiana no tienen la capacidad de innovar. Y es tan importante innovar. El rey David llegó a ser tan conocido por su habilidad musical. Y el coro levita en Jerusalén fue pero tan impresionante que los otros pueblos copiaban las melodías y los instrumentos para sus fiestas y solo le cambiaban la letra. En la época del profeta Amós era lo opuesto. Israel empezó a copiar canciones del mundo y solo le cambiaba la letra. Y eso es lo mismo que pasa ahora. Ustedes me van a poder decir, así es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que varias de las canciones cristianas muy famosas son canciones del mundo. Se copian canciones y ritmo del mundo y solo le cambian nada más que la letra. Muchos de los productores de música simplemente ven qué ritmo está pegando, qué ritmos son más comerciales y como todo tiene que ver con negocio, con dinero, solo le ponen una letra muy espiritual y pega. Pues eso era lo que estaba pasando en la época del profeta Amós. Terrible, ¿verdad? Terrible porque comparamos los tiempos del profeta Amós con nuestros tiempos y si lo ponemos en una balanza, son iguales. Y esto es muy triste. Y continuamos con el versículo 6, dice, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Amós no pudo ocultar su enojo al ver a los que tomaban vino en grandes copas, mientras que sus compatriotas morían de hambre frente a las puertas de sus palacios. A esta clase de gente no les importaba nada de lo que pasaba en las familias, no le importaba nada lo que podía pasar en los vecinos, en sus vecinos, hasta en sus propios familiares. Podían ser afectados por alguna enfermedad grave. Ellos, indiferente a todo. Podían fracasar sus hermanos en el matrimonio por la rebeldía también de los hijos o por la quiebra de su negocio. No les importaba nada, no les interesaba nada. Vivían su vida de una manera egoísta y vanidosa, sin preocuparse por nadie, excepto por ellos mismos. ¿Sí? Estaban tan obsesionados, como dice aquel versículo, que se ungían con los ungüentos más preciosos. O sea, todo tratamiento de belleza, todo lo que se vendía en las naciones, ellos lo adquirían. ¿Para qué? Para embellecerse cada día más. Y cuando lo hacían al estar en todos estos placeres, pues como podemos ver, ellos estaban, porque eso es lo que se puede suceder con una persona que está involucrada en esto, ellos estaban totalmente insensibles ante la aflicción de José, sus hermanos. Ante la gente pobre no les importaba la ruina de su nación, no les importaba absolutamente nada. Y es por eso que el profeta Amós en el versículo 7 empieza diciéndole, por tanto ahora irán a la cabeza los que van a cautividad y se acerca el duelo de los que se entregan a los placeres. Por tanto, por estar metidos en sus inmoralidades sexuales, en la búsqueda de más y más placeres en su música y en tratar de imitar al mundo, en estar todo el tiempo bebiendo vino, por haberse vuelto totalmente insensible ante la falta de búsqueda de Dios. Por tanto, dice, irán a la cabeza de los que van a cautividad. Es decir, el único futuro que Amós, el profeta, puede ver para una sociedad tan corrompida es que sus líderes irán a la cabeza del triste desfile de los cautivos marchando a un lugar desconocido de cautiverio. Como vemos aquí, lo vemos en esta imagen. Ellos que fueron los primeros en deleitarse de gozar de la vida de este mundo, pues ahora serían de los primeros en padecer cuando toda la gente rica, los nobles que habían sido avisados, serían los primeros
en ser llevados prisioneros. Y esto vemos que el primer grupo que se llevó cautivo fue Babilonia, fueron a los principales, a los gobernantes, a los hijos de los gobernadores, a la gente rica. Es impresionante el Salmo 81:11, el que acabamos de leer, dice, pero mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Entonces dice el Señor en el Salmo que leímos, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque caminaron en sus propios consejos. No buscaron a Dios. ¿Sí? La clase dominante no va a disfrutar de los tesoros robados. ¿A quiénes les habían robado? A los pobres y a los desvalidos. Y esto es terrible, ya que la prenda del pobre, ¿sí? Era su manto. El que siempre llevaba puesto, lo usaban también como cama. De manera que cuando Amós menciona que se podría comprar a una persona por el precio de un par de zapatos, y esto lo vimos ya en Amós capítulo 2, verso 6, hablaba de algo que podría ser una realidad. La túnica era la ropa básica que usaban tanto los hombres como las mujeres. La ropa era tan valiosa para la persona y la familia que podría ser rescatadas en Shabbat. Y en la ley se proveía protección para el pobre que había tenido que pedir un préstamo, dejando, como vemos aquí en esta imagen, esta túnica, su manto, ¿sí? Que era su prenda. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 22, versículo 25, que dice, cuando le dice el Señor, cuando deja la ley escrita para poder proveer protección para el pobre. Cuando prestares dinero a uno del pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. Y la palabra logrero significa persona que procura lucrarse por cualquier medio. Dice el Señor, no te portarás como él, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Verso 27, porque solo eso es su cubierta y es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. En estos casos, dice que se tenía que devolver la túnica antes de la caída del sol. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿en qué va a dormir él? Porque estas túnicas, estos mantos, lo utilizaban como cama. Y a Dios le interesa lo que podría llamarse cosa insignificante, porque si lo podemos ver, no, pues un manto, un vestido, es algo insignificante. Pero en realidad, Dios que conoce nuestras necesidades, Dios sabía que era una necesidad básica de la vida, porque ¿dónde iría a dormir? Como también lo dice el Deuteronomio 24, versículo 10, dice, cuando entregares a tu prójimo, mire lo que dice, alguna cosa prestada, ¿sí? No entrarás en su casa para tomarle la prenda, te quedarás afuera, y el hombre a quien prestares te sacará la prenda. Si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa. Y te bendiga, y te será de justicia delante del Señor tu Dios. Aquí podemos ver la misericordia de Dios, que Dios es tan misericordioso, y que sus ojos están sobre todos nosotros, que está mirando al que tiene más y también al que tiene menos. Y lo podemos ver cuando Dios vistió a Eva y a Adán cuando estaban en el desierto, ¿sí? Cuando estaban, perdón, en el paraíso, cuando desobedecieron al Señor y de repente se encontraron desnudos, aún ahí pecando. Dios es misericordioso. Dice Génesis capítulo 3, verso 21. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vio desnudos. Dice el Señor tuvo misericordia, tuvo compasión y los vistió. Pero estos gobernantes
despojaban a los pobres sus pequeñas pertenencias, de sus posesiones, y así se enriquecían a costa de los pobres. Versículo 8 dice: el Señor soberano ha jurado, dijo el profeta Amós, por su propio nombre. Y esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: desprecio la arrogancia de Israel y odio sus fortalezas. Entregaré esta ciudad a sus enemigos junto con todo lo que hay en ella. Aquí podemos ver que Dios sintió asco, sintió abominación por el orgullo de la soberbia de Jacob. Dijo: aborrezco. Es por eso que Pablo exhortó con tanta insistencia a Timoteo acerca del contentamiento con una vida simple. La exhortación de Pablo a Timoteo nos invita a encontrar satisfacción en lo que tenemos y también a ser agradecidas. Al hacerlo, podemos ser un ejemplo de fe y contentamiento, no solo en nuestro hogar, sino también en el entorno en que vivimos. Hebreos capítulo 13, verso 5 y 6 dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero a veces nosotras las mujeres no nos contentamos con lo que tenemos, queremos más y más y carecemos de ese espíritu de gratitud. Pablo le dijo a Timoteo que se contentara con lo que tenía. ¿Por qué? Porque el querer tener más es un gran peligro. El llevar una vida más allá de nuestros recursos es muy peligroso. También dijo Pablo que por el amor al dinero muchos apostarán de la fe por placeres como Balán. Y yo creo que muchas de nosotras recordamos o tenemos ya conocimiento de este profeta, de este gran profeta, que fue escogido por Dios para llevar su palabra, pero por no contentarse con lo que tenía, por lucro dejó el don extraordinario que Dios le había dado de profecía. De las profecías más increíbles, eh, más maravillosas acerca del Mesías, fueron las de Balaam. Pero por amor al dinero, finalmente lo perdió todo. Balaam es uno de los hombres a quien usa de ejemplo el apóstol Pedro y también Judas, que van a ver maestros como Balaam al final de los tiempos y que se apartarán de la fe por el lucro. ¿Sí? ¿Cuántos predicadores hoy en día podemos ver, maestros, salmistas, que hablan cosas maravillosas de Dios? ¿Cuántos predicadores, expositores de la palabra podemos ver que hablan de verdad, que su palabra, la palabra llega a nuestros corazones? Salmistas que cuando cantan nos trascienden a la presencia directamente de Dios. Pero por lujos, por comodidad, ellos dejan ese gran ministerio. Ellos lo piden todo como Balaam. Esta palabra es para nosotras también, queridas hermanas, que hemos sido llamadas a profetizar en nuestro hogar. Porque ¿cuántas mujeres hay que han dejado la palabra de Dios, que han sido llamadas a ministerios por comodidades, por lujo? Dejan lo más importante, su fe, su llamado y intimidad con su amado, con el Señor de señores, con el Rey de reyes, como Balaam. Que Dios nos libre a cada una de nosotras, que tenemos ese llamado de ser profeta en nuestro hogar, de ser luz, de ser sal en nuestra familia. Que Dios nos ayude en su misericordia a llevar una vida de contentamiento, una vida de testimonio para su gloria. Y no diga de nosotras el Señor:
Desprecio la arrogancia de Esther. Desprecio la arrogancia de Rosy. Desprecio la arrogancia de María Elena. Que Dios nos libre. Que Dios nos ayude a mantenernos siempre activa en su palabra. Porque Dios también desprecia la inactividad. La inactividad es tibieza. Dios aborrece a los tibios. En Apocalipsis capítulo 3, verso 15 dijo el Señor que por ser frío, por ser tibio y por no ser frío, dice, yo te vomitaré de mi boca. Bueno, como decía, Dios desprecia la inactividad, Dios desprecia la tibieza, porque el estar inactivo significa que estamos tibias. Y dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay otras versiones que dice, te escupiré de mi boca. Que Dios nos libre de verdad y que Dios nos ayude a mantenernos firmes en este camino, activas, ¿sí? Haciendo la voluntad del Padre, para que el Señor sienta de nosotras, sienta gozo, sienta alegría y no desprecio por nuestra inactividad, por ser tibias, por ser frías. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Que Dios aviva ese fuego también en cada una de nosotras. Ese fuego que el Señor nos puso un día al conocer su palabra y que siempre estemos aquí sedientas de Él más que de cualquier otra cosa. Que siempre querramos hacer su voluntad. Que siempre caminemos el camino que caminó nuestro amado Yeshua. Que estemos siempre pendientes de las personas que nos rodean y que nosotros conocemos que tienen necesidad. Comenzando con nuestra propia casa, con nuestra familia. Versículo 9 dice, entonces, si llegan a quedar 10 personas vivas en una casa, todas las 10 morirán. Es decir, todos iban a morir. Y dice el verso 10, y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que está en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre del Señor. Esto me hace recordar la pandemia que vivimos, que fue mundial, pero en mi país, donde murió tanta gente, sacaban a los cadáveres y lo quemaban en las calles. Y aquí lo que le está diciendo el profeta Amós a Israel, a los líderes especialmente, es que iba a haber tal mortandad que un pariente iba a llegar a tener que buscar los restos para incinerarlos de los parientes muertos. A pesar de que no era una práctica que se llevara a cabo en Israel, eso no era, ya que se tenían que sepultar dando cumplimiento a lo que está escrito en Génesis capítulo 3, verso 19. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces el quemarlo eran condiciones demasiado trágicas. ¿Por qué? Porque iban en contra del mandamiento. Pero como eran tantos los cadáveres, por causa de la epidemia, iban a tratar de quemarlos. Y eso fue lo que pasó también en mi país. Eran tantos los cadáveres que había que por causa de la epidemia, la gente los sacaban afuera y los incineraban. Fue terrible lo que vivimos. Y yo sé que en su país están bien, pero en mi país fue muy, muy triste. Fue muy doloroso, muy triste de ver lo que hacían los parientes con sus difuntos.
Y en el caso, por ejemplo, porque si hubo un caso que incineraron o lo cremaron, fue el caso de Saúl, pero fue porque su estado estaba en condiciones de descomposición, pero no era una práctica usual en Israel. Así que el profeta está anunciando tal destrucción que van a tener que quemar los cadáveres. Y va a ser algo catastrófico lo que va a suceder y va a llegar, le dice, a tal grado que ni siquiera van a poder mencionar el nombre. Si yo traje aquí la, en la versión Palabra de Dios para Todos, que se puede entender como más claro, dice, y cuando algún pariente llega a sacar el cuerpo de un ser querido, otro le preguntará, ¿queda alguien más? El otro contestará, no por... El otro le dice el primero, o sea, interrumpiéndolo, diciendo, calla, no menciones el nombre del Señor. Tremendo, ¿verdad? Es decir, le corta la conversación porque teme que aún la mención del nombre de Dios podría causar más maldición sobre ellos. Y, y el profeta dice que ellos van a reconocer, que todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, es el juicio de Dios y que ellos lo tienen merecido por tanta maldad que va a haber entre ellos. Esto es lo que le dice aquí el profeta Amós. Vamos al versículo 11. El versículo 11 continúa hablando el profeta Amós diciendo, porque aquí el Señor mandará y herirá con hendidura la casa mayor y la casa menor con apertura. Aquí cuando habla de la casa mayor, se está refiriendo a las 10 tribus de Israel. De modo que la casa mayor, dice, va a ser herida con hendidura. Y la palabra hendidura, esta palabra significa despedazada. Es decir, Israel, las 10 tribus de Israel serían despedazadas. Mientras que dice la casa menor con apertura, y la apertura significa brechas. Es decir, que después del cautiverio de Babilonia, Judá iba a regresar, como lo hemos visto. Pero la casa grande, que son las 10 tribus de Israel, quedarán hechos pedazos, serían despedazadas. Y el versículo 12 dice, correrán, y aquí esto es algo que tenemos que poner mucha atención, porque aquí el profeta usa estas palabras, ¿sí? Las utiliza para expresar, ¿sí? Las reacciones absurdas de ellos. Dice, ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede correr un caballo por las peñas? ¿O los caballos? Yo creo que no. ¿Ararán en ellas los bueyes? Tampoco. Entonces la pregunta es que le dice aquí Amós a ellos, ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en enojo? Aquí podemos ver que Amós está enfatizando la irracionalidad de ciertas prácticas y comportamientos en el contexto de justicia, de juicio y justicia. Y aquí podemos ver que justicia significa juicio, significa equidad, significa honradez, significa justo, rectitud, integridad. Pero ellos habían convertido la justicia, la habían convertido en veneno, el fruto de la justicia la habían convertido en ajenjo, sí, la habían convertido en una bebida amarga para el pueblo de Israel, para los más pobres. Ellos habían tomado el juicio y la justicia y la habían convertido pues en sufrimiento para su pueblo. Como dice ahí, la habían convertido en veneno. Es decir, ellos habían, habían hecho cosas que a Dios realmente no habían, o sea, Dios estaba muy enojado con ellos. Porque esta bebida se la daban a beber a los pobres, a los desvalidos. Era terrible lo que pasaba, que dice Amós que lo trataban al pueblo, lo trataban de una manera infrahumana. Y bueno, y que ellos continuaban con su pecado porque era terrible la ceguera que ellos tenían. Y el versículo 3 dice que se jactaban de haber adquirido poder por su propia fuerza y es tremendo. Ellos empiezan diciendo, ustedes, le dice el profeta Amós, ustedes se jactan de su conquista de Lodebar y alardean. ¿No tomamos a Najim por nuestra propia fuerza
Ellos se jactaban, y aquí podemos ver al profeta Amós cómo les dice, se jactaban de haber colocado sus fronteras de nuevo en límites ya establecidos por David, y esto lo podemos ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, que dice, él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Jeroboam II había podido recuperar el territorio que Israel había perdido anteriormente, al este del Jordán. Y Amós muestra su conocimiento de las ciudades que habían sido conquistadas por Israel y las menciona para mostrar con sarcasmo la futilidad del orgullo de este logro. Y también podemos nosotros, para poder entender más, traje de la versión, estas dos versiones que aquí podemos entender muy bien a profundidad este versículo. Amós el versículo 13 en la Reina Valera 1960 dice, vosotros que os alegráis por nada. ¿Por qué? Aquí si ustedes se jactan se jactan de su conquista de Lodebar. Ahora, ¿por qué dice acá? ¿Por qué vamos a poder entender por qué dice la Reina Valera? ¿Por qué se jactan ustedes? Vosotros se alegráis por nada. ¿Por qué? Porque esta ciudad Lodebar, ¿sí? Significa poca cosa. Y acá, Carnagín significa cuernos, ¿sí? Ellos se alegraban por poca cosa. Y cuernos también es una metáfora para fuerza. Es decir, los líderes de Israel celebraban lo que era poca cosa y pensaban que por su fuerza, ¿sí? Habían conquistado un territorio importante, que con su poder lo habían adquirido. O sea, eran unas gentes demasiado orgullosas, prepotentes. Y la vanagloria es algo que Dios aborrece. El Señor aborrece el corazón altivo. Y es muy triste conocer personas que andan vanagloriándose con orgullo, diciendo, nadie jamás me ha dado nada. Yo no sé si ustedes algún día habrán escuchado a estas personas. Yo sí que he escuchado hasta mi familia. Todo lo que tengo lo he ganado con estas dos manos. Y no se les ocurre pensar que es Dios quien les ha dado. ¿Sí? Dios les ha dado la fuerza, es Dios quien les ha dado la sabiduría, la vida y el momento preciso para hacerlo. Sin Dios no podremos lograr absolutamente nada. A estas personas, frente a tal egoísmo, la única opción que le queda a Dios es quitarle todo, como lo hizo con el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, lleno de vanagloria, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real y la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? Y dice el versículo 31 que aún estaba la palabra del rey en su boca cuando vino una voz del cielo que le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da quien quiere. Inmediatamente lo sacaron del trono, yo me imagino que se volvió loco, y lo arrojaron al campo, o tal vez él quiso ir al campo para que se cumpliera la palabra. Y comía, dice la palabra del Señor, hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Y pasaron 7 tiempos, como dice la palabra. Y la razón le fue devuelta cuando él reconoció que Dios es soberano, cuando él reconoció que Dios es el que nos bendice, que si estamos en una posición es porque a Dios le ha placido. Entonces, ¿cómo tenemos que entrar a su presencia? Bueno, lo tenemos la enseñanza, tenemos la instrucción. Salmo 103. Dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos sus
su pueblo, oveja de su prado. Entren por sus puertas con canciones de agradecimiento y a sus atrios con canciones de alabanza y agradezcanle y bendigan su nombre. Entonces, ¿cómo tenemos que entrar a la presencia del Señor? Reconociendo que Él es Dios, soberano, todopoderoso, único. Segundo, entendiendo que Él nos creó y le pertenecemos, somos su pueblo, somos sus ovejas. Entonces, como somos su pueblo, como somos sus ovejas, ¿cómo tenemos que entrar por sus puertas? Con canciones de agradecimiento, dice aquí el Salmo 103. ¿Cómo tenemos que entrar a sus patios? Con canciones de alabanza, adorándolo, exaltándolo, glorificándolo y agradeciéndole y bendiciendo su grande nombre. Entonces, ¿cómo debemos entrar a la presencia del Señor? Mujeres de oración, con acción de gracias, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Y al reconocer que nuestras bendiciones y logros son un reflejo de su gracia, nos lleva a vivir con un corazón agradecido. Esta actitud de gratitud no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos acerca más a Dios, fomentando una relación más profunda y significativa. Y al vivir en agradecimiento, podemos experimentar una paz, una alegría que trasciende las circunstancias, que trascienden esos momentos de dificultad. Cuando parece que ya no podemos más, aún ahí, en esos momentos podemos tener un corazón lleno de gratitud y alabanza a nuestro Dios y experimentar gozo y paz. Si eres viuda, querida hermana, si eres madre soltera, alábalo y reconoce que Él es Dios y tú, oveja de su prado. Cuando reconocemos que Él es Dios y que nosotros somos oveja de su prado, vamos a poder experimentar su paz, su gozo. Si tu esposo, tus hijos no tienen tu fe, alábalo y reconoce que Él es Dios y tú junto a los tuyos, su pueblo. Si aún no vienes esposo, porque yo sé que hay muchas jóvenes aquí, no ha venido ese esposo anhelado, esos hijos soñados. Recuerda que Él te creó y que tú le perteneces. Si estás siendo molida como trigo por dificultades, por enfermedades, alábalo. Reconoce que Él es Dios y que Él te escogió para que en ti su nombre sea glorificado. Y si vives en comodidades, en una casa hermosa, con bienes, con esposo, con hijos hermosos, temeroso de Dios, reconoce lo que Él es Dios. Y Él es quien te ha bendecido, quien te ha dado las fuerzas, la sabiduría, la vida y el momento preciso para tener lo que hoy tienes. Sin Dios no podremos lograr absolutamente nada. Así que, querida hermana, hoy te invito a levantar tus manos en señal de alabanza y gratitud, a reconocer todo su beneficio, porque es ahí cuando levantamos nuestras manos, cuando cerramos nuestros ojos, es que podemos reconocer la grandeza de Dios, es que podemos reconocer las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Porque como dijo el salmista ahí en el Salmo 103, Él es quien perdona nuestros pecados. Porque todos pecamos, porque todos fallamos. Él es quien perdona nuestros pecados. Y Él es quien sana nuestras dolencias. Él es quien nos da vida. Él es quien nos da, Él es quien nos salva de la muerte y nos llena de su fiel amor. No porque nosotros tengamos un fiel amor, no. Nuestro amor es enfermo. Pero para eso son los procesos. Pero después de que seamos procesadas, después que termine el tiempo del proceso, Él promete rejuvenecernos como el águila. Volveremos a tener esa agilidad. Volveremos a tener ese brío para poder levantarnos, correr, pensar. ¿Por qué? Porque Él nos vuelve
a rejuvenecer como el águila, para que tengamos más tiempo de vida. Es por eso que aquí el salmista nos llama a alabar a Dios, a entrar por sus puertas con cantos de alabanza, adorándole y agradeciéndole, porque todo lo que Él hace por nosotros es para nuestro bien. Y aquí vamos concluyendo este capítulo 6 con el versículo 14 que dice. Continúa diciendo aquí el profeta Amós. Y aquí podemos ver al leer este versículo la tristeza de Amós, diciendo, pueblo de Israel, escucha con atención. Es como que nos dice mujeres de oración, escuchen con atención. Dice, yo pondré a una nación en contra de ustedes y les causará sufrimiento por todo el país, desde Lebó, Hamat hasta el arroyo de Arabá. Es lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Aquí podemos sentir la tristeza del profeta que les anuncia a este pueblo, a Israel. Cuando hablamos ya de Israel, hablamos de las 12 tribus de Israel, que una nación poderosa va a quitarles todo desde el norte de Amad hasta el arroyo de Arabá. Y con estas notas solemnes se terminan los sermones de Amós. Hay algunos comentaristas que piensan que el capítulo 6 contiene el último sermón que Amós predicó en su corto ministerio, porque del 7 al 9 vamos a ver las visiones. Y bueno, aquí vamos concluyendo este estudio, como dice Amós en el capítulo 3, verso 7. Dios revela sus planes a sus profetas, lo cual es un recordatorio de que Él siempre está en control y que nos avisa sobre lo que está por venir, al igual que en los tiempos de Noé, en los días de Israel, donde la advertencia fue clara. Hoy también se nos llama a estar alertas y preparadas para la venida de nuestro amado Mesías, como dice Hebreos capítulo 1 capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice, hace mucho tiempo Dios habló, muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Por qué Dios nos sigue hablando, nos sigue llamando a que escuchemos su palabra, a que atesoremos esto que nos da? ¿Por qué? Porque el propósito, el fin de Dios es que nadie se pierda. Esas palabras como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, dijo el apóstol Pedro. Y nos está alumbrando porque la palabra es luz, como dijo también el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es como una antorcha que nos está alumbrando hasta que el día clarezca y el lucero en la mañana salga en vuestros corazones, que podamos entender, que podamos comprender esta palabra. Ese es el propósito del Señor. Por eso en esta mañana, una vez más, el Señor nos habla por medio del profeta Amós. Así que, amadas hermanas, debemos mantenernos entonces vigilantes y en constante preparación. Cada día que el Padre nos regala es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, reflexionar sobre nuestras acciones y acercarnos más a Él, cuanto más ahora que el Señor nos ha permitido, que nos ha regalado vivir sus fiestas solemnes. Ahora vamos rumbo a Yom Kippur y es tiempo de examinarnos, porque es una oportunidad que el Padre nos da. Examinarnos, es tiempo de pedirle perdón a Dios, es tiempo de buscar su presencia y pedirle que nos perdone y pedirle que si hay algo en nosotras que está oculto en lo más profundo de nuestro ser, nos revele. Revélame, Señor. Revélame qué pecado oculto hay dentro de mí que yo no lo puedo ver. Y poder pedir perdón. Por eso el Señor nos dio 10 días. Un espacio de 10 días para que meditemos, para que reflexionemos, para que busquemos su rostro, para que busquemos su presencia. Y para que le digamos al Señor, yo te necesito. Dios, yo te necesito.
te necesito, perdóname. Es un llamado a vivir en esperanza y expectación, confiando en su promesa de regresar. No sabemos cuándo va a regresar, pero ya tenemos nosotros, tenemos, el día no lo sabemos, pero ya sabemos cuáles son, en qué tiempo va a llegar. El día no lo conocemos, pero el tiempo sí, en el sonar del shofar. Al igual que en los días de Noé y en los días de Israel, donde la advertencia fue clara. Hoy también, queridas hermanas, se nos llama a estar preparadas para la venida de nuestro amado Yeshua. En el tiempo de Israel eran porque iban a venir naciones invasoras que solo los iban a llevar cautivos. Hoy el Señor nos dice que Él pronto regresa y viene por un pueblo, por su pueblo, por un pueblo que esté buscándolo, que esté ardiendo en el fuego, que no esté pasivo, inactivo, tibio. Viene por un pueblo que esté ardiendo de pasión, de amor por Él. Las señales ya están dadas. Debemos mantenernos vigilantes y en constante preparación para su regreso, como las 5 vírgenes prudentes que esperaron a su Señor con sus lámparas llenas de aceite. Es decir, que nuestro corazón esté lleno del conocimiento de Dios. Que nuestro corazón esté lleno de esta palabra, que es luz a nuestros pies, que es lumbrera en nuestro camino. Que nuestro corazón esté lleno de gratitud y no de reclamos y reproches, sino lleno de gratitud por todo lo que estamos viviendo, sea bueno o sea malo. Que nuestro corazón brille de pureza y que sea una alabanza para el Señor. Y que estas manos, nuestras manos, no estén vacías, sino que estén llenas de buenas obras para su gloria. Hoy el Señor nos llama a poner nuestra mirada en lo eterno. Hoy nos llama el Señor a que saquemos nuestra visión de lo pasajero. Hoy nos llama el Señor a que anclemos nuestro corazón en la eternidad, que es lo que dura para siempre. Nuestro tiempo aquí es breve. Nuestro tiempo aquí es pasajero. Pero al ser pasajero y breve, debe darnos nosotras esas energías necesarias para poder estar en su presencia como conviene a su palabra, como conviene al llamado. Fuimos escogidas para ser su pueblo, para ser ovejas de su prado. Entonces es el tiempo de llenar nuestras manos y que nuestras manos, cuando Él venga, estén llenas, como las lámparas de las 5 vírgenes llenas de aceite. Así que, amada hermana, inclina tu rostro ahí. Vamos a orar por esta palabra. Amado Señor, gracias te damos en esta mañana por tu presencia, por esta palabra tuya que salió de tu boca, Señor, para nosotros, para mostrarnos, Señor, las cosas que a ti te desagradan, para mostrarnos, Señor, a través de tu pueblo, Señor, de nuestros antepasados, lo que ellos hicieron para que no se repita en nuestra generación aquella soberbia, aquel orgullo, aquella altivez. Que seamos humildes, que seamos sencillas mujeres, que busquemos tu rostro, mujeres que con humildad aprendamos a reconocer nuestros errores, porque tu palabra dice que para ti no hay pecado que no pueda ser perdonado. Que el reconocer nuestros errores y volvernos a ti de todo corazón. Señor, tú nos limpiarás y podemos entrar a tu presencia, Señor. Podemos entrar a tu presencia, Padre, con la seguridad de que tú no nos echarás afuera. Ayúdanos, Señor, a ser esas mujeres sabias. Ayúdanos a ser esas mujeres que
que caminan en tu camino, Señor, con esta necesidad de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a estar alerta ante toda situación, Padre, porque sabemos, Señor, que tu venida está cerca. Y como esas 5 vírgenes prudentes, Padre amado, estar preparadas, Señor, llenando, Señor, nuestras lámparas de ese aceite, Señor, que es el conocimiento de tu palabra, que son las oraciones, Padre. Que tengamos la fuerza de levantarnos, Señor, a orar, a clamar a ti, Señor. No solamente, Señor, por nuestras familias, sino que también, Padre, por aquellos que te necesitan. Ayúdanos, Señor. Danos tu fuerza, danos tu visión, danos tu sabiduría. Y anclanos, Señor. Anclanos, Señor, en esa verdad que es lo eterno. Ayúdanos a poner nuestra mirada, Señor, en eternidad, para que podamos, Señor, agradarte a ti en los días que tú nos regalas. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Gracias por llenarnos con esta sabiduría, Padre, que solamente tú la puedes dar a tus hijos. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Mesías y por sus méritos, te damos eternamente las gracias. Amén. Amén.